Edades hoy. Me dice a partir de qué momento está grabando, Switchy, por favor. Señor. ¿A partir de qué momento va a grabar? ¿Ya? Sí, señor. Bueno, entonces en Biblia en 8 edades nos corresponde el siguiente capítulo. Recordemos que la primera edad que estudiamos fue la edad preadámica, es decir, antes de Adán, donde Dios y los ángeles creados como seres duales, pues fueron los protagonistas, por decirlo así de esa manera, ocupando obviamente pues en primer lugar Dios como creador. Él no tiene ni principio ni fin, tiene la capacidad de vivir por sí mismo. Recordamos algunos de los nombres de Dios principales que se mencionan en la palabra de Dios, pues no todos los alcanzamos a recordar o a mencionar, y los relacionamos con las cualidades, con los atributos, cualidades, atributos. Algunos no comunicables como la omnipotencia, la omnipresencia, la omnisciencia. Todo lo sabe, todo lo puede y puede estar en todo lugar. Y luego pues hicimos una síntesis de lo que tiene que ver con los ángeles como seres también duales, con espíritu y alma, y pues con algunas características principales, mencionando obviamente también a manera de referencia la caída de Satanás, sin desconocer pues la función de los otros ángeles, encabezados por Miguel y también por Gabriel. La segunda edad, entonces, se conoce como la edad adámica, y vamos entonces a empezar con el primer capítulo. Ya habíamos hecho como una introducción a la creación del primer hombre, del ser humano. Hemos recordado, como dice allá Primera Tesalonicenses 5:23, pues que Dios crea al ser humano, lo saca de su propia esencia, con espíritu, con alma y con cuerpo. Esto pues nos lleva a pues, dos textos principales, inicialmente en Génesis capítulo número 1. Génesis capítulo número 1. Los diferentes autores de los libros de texto de Biblia en 8 edades pues tienen explicaciones, tienen digamos posturas, por decirlo de alguna manera, con relación a la creación. Todo eso pues es importante, pero pues mucho más importante es mirar lo que dice el texto bíblico. Entonces, lo primero que se plantea aquí en Génesis 1, en el verso número 26, 27, 28, si alguien lo quiere leer brevemente, por favor. Entonces, lo primero que tenemos que ver, o sea, la primera parte es de qué forma, de qué manera el ser humano, al ser creado, dice Génesis 1, bueno, está en inglés, pero dice, y entonces dijo Dios, hagamos, ahí está la Trinidad de Dios, Padre, Hijo y el Espíritu Santo, al hombre, es decir, al ser humano, nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Esas palabras son intercambiables y indica una Trinidad, espíritu, alma y cuerpo, con cualidades transmitidas por Dios, conforme a nuestra semejanza, es decir, con capacidad de decisión, pero teniendo en cuenta los atributos que Dios le transmitió. Por ejemplo, la santidad, por ejemplo, la justicia, por ejemplo, el amor, la bondad, cada uno de ellos que pues hemos explicado en otras oportunidades. Señoree significa gobierne, administre, ejerza cierto dominio, no 100%, pero sí cierto dominio de administrar en los peces del mar, en las aves de los cielos. Ahí se refiere pues a la atmósfera,
en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó, es decir, de su esencia. Ahí vuelvo a utilizar la palabra hebrea bará. Dios, Elohim, al hombre, o sea, al ser humano, a su imagen, la imagen de Dios lo creó, varón y hembra, es decir, hombre y mujer los creó. Fijémonos que insiste en ese verso por 3 ocasiones en la capacidad que tiene Dios de crear, ¿sí? De su propia esencia. Pues ya hemos estudiado varias veces Hebreos 11:3. Por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Fijémonos que aquí en el 26, cuando dice entonces dijo, cuando dice dijo, pues está dando a entender que Dios tiene la capacidad con su palabra de crear. Cuando Dios dice hágase, pues simplemente directamente se hace. No tiene que mediar nada porque es de su propia esencia. Cuando nosotros queremos hacer algo, pues tiene que mediar desde el intelecto, una idea y toda una serie de funciones que Dios nos ha dado para administrarla. ¿Sí? Los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos. ¿Sí? Ahí está actuando Dios inicialmente en su mente. ¿Sí? No ha materializado todavía nada. Sojuzgarla, es decir, gobernarla. Pues creo que no es necesario ampliar explicaciones sobre la sexualidad, varón y hembra. Pues las diferentes suposiciones contemporáneas, modernas, como se le quiera llamar, pues han tergiversado esto. Todos sabemos que hoy en día ya hay supuestas Biblias adecuadas a otro tipo de argumentaciones, que pues simplemente hay que reconocer lo que Dios está planteando aquí, ¿no? Señoread, vuelve otra vez a repetir. Fijémonos que todo parte de la afirmación de Dios. Entonces dijo Dios, Dios toma la iniciativa. Bienvenido, hermano André, Dios le bendiga. Gracias por acompañarnos en el Instituto Bíblico. Buenas noches, pastor, y buenas noches a todos los hermanos. Buenas noches, hermano, Dios les bendiga. Estamos en Biblia en 8 edades, estamos retomando, pues como vamos un poco atrasados en lo que tiene que ver con Biblia en 8 edades, pues hemos empleado estos miércoles para tratar de adelantar. Estamos en el capítulo de la creación del primer ser humano y obviamente también de su pareja. Entonces, cuando Dios repite una palabra, cuando repite un concepto, es para ayudarnos a nosotros a reafirmar una realidad. No es que Dios repita simplemente por repetir. Mucho más ya nosotros, pues, contaminados con la naturaleza humana, caída y pecaminosa, pues tenemos mucha tendencia a desviarnos, a debilitarnos en la parte de recibir el conocimiento de Dios. Pues Dios sabía eso y en el momento en que inspira estos textos a través de Moisés, 1500 años antes de Cristo, pues lo que está haciendo Moisés es como recapitulando, inspirado por Dios, los actos creativos de Dios, el ejercicio de su poder. Entonces, está establecido un orden ahí muy claro, un orden de creación, ¿sí? Y termina diciendo en el versículo número 29, y dijo Dios, otra vez, dijo, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer, y toda bestia, y sigue diciendo ahí, afirmando sobre la creación. Todo eso es muy importante tenerlo en cuenta porque como hace unos miércoles vimos, pues el ser humano no hubiera podido por sí solo, pues aprender lo que solo Dios
le pudo enseñar. ¿Sí? Aquí está dando pues los elementos básicos de la agricultura. Cuando se estudia un poquito todo lo que tiene que ver con la prehistoria desde el punto de vista humano, pues las afirmaciones son bastante temerarias. Entonces dicen algunos autores, escritores, sí, descubrió la agricultura, sí, descubrió el fuego, descubrió, sí, o en algunos casos son mucho más temerarios porque van más allá y le atribuyen al ser humano capacidades que no tiene. Pues no es necesario entrar en detalle en eso porque pues eso abunda hoy en día bastante propaganda con relación a la famosa teoría de la evolución y bueno, todo ese tipo de cosas. Entonces, fijémonos que aquí termina. Y aquí era bueno en gran manera. No es que en cierto modo Dios esté haciendo nada diferente que llamarnos la atención porque pues está dando a entender la perfección. Todo lo que Dios hace directamente es completo y es perfecto. ¿Sí? Entonces, en gran manera. ¿Por qué? Porque, pues, como sabemos, lo hemos repetido y Dios lo repite hasta la saciedad en muchas ocasiones, ya había administración. Sin dirección sabia, dice la palabra de Dios, pues hay descontrol, se desenfrena el pueblo. Lo dice el proverbista. Aquí, pues, no bastaba hacer la creación, sino había que colocarle un administrador. Implicaba un grado de responsabilidad. Fue la tarde y la mañana el día sexto, por eso dice en gran manera. Ya lo habíamos mencionado, pero no sobra resaltar. Y viene todo eso desarrollado en el capítulo 2 para llegar al verso 7 y entonces materializa. Entonces Jehová Dios formó al hombre, o sea, al ser humano del polvo de la tierra, o sea, tomó los elementos de la tierra. Pues está suficientemente demostrado que los elementos de la tierra coinciden con los elementos del cuerpo humano. Y sopló, o sea, transmitió en su nariz aliento de vida. De él mismo. La vida provino del aliento de Dios. Aliento, pues, equivale a transmitirle un espíritu, un alma, ¿sí? Y fue el hombre un ser viviente. Eso es, pues, desde el punto de vista de la fe, incuestionable, y desde el punto de vista práctico también. Santiago 2:26, por ejemplo, hace una explicación de eso. No sé si alguien lo quiere leer, por favor. Santiago 2:26. Amén. Gracias al pastor Places. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. La fe sin obras está muerta, haciendo la comparación de la fe que en Cristo produce las buenas obras que Dios mismo ha preparado de antemano. Hay una directa relación. ¿Sí? Esa relación y esa proporción directa es evidente. Hace una comparación como el cuerpo sin espíritu, y ahí obviamente el espíritu incluye el alma. Alma, psique, intelecto, Cuerpo sin espíritu. razón, exacto, voluntad, emociones, todo lo que tiene que ver con la parte inmaterial del ser humano, que está suficientemente pues explicada, reconocida en la palabra de Dios, y neuma, espíritu. Y ahí sacaron, por ejemplo, la palabra neumático, ¿sí? Por ejemplo, cuando los precursores del uso del aire la organizaron, esquematizaron, sistematizaron toda esa información y aplicación, pues hoy en día tenemos muchísimas aplicaciones neumático, por ejemplo, en términos físicos, que no desconocen lo espiritual, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Primero,
en su mente, a imagen de Dios, Dios diseña, ¿sí? Pero materializa, sopla, ¿sí? Y fue el hombre un ser viviente, un ser humano. Y sigue diciendo que Jehová Dios, fijémonos que ahí antecede la palabra Jehová en español, que pues ya hemos visto varias veces lo que significa, cómo se originó, las 4 consonantes hebreas, lo que técnicamente se conoce como el tetragramatón hebreo. Jehová Dios, Dios Elohim plantó un huerto en Edén. Ubicación del Edén, una pregunta muy frecuente. Pues, inclusive desde el punto de vista de la antropología, de la arqueología, de la paleontología, pues se plantea que muy al norte de África, entre Asia y lo que hoy en día conocemos como África, pues entre las orillas de los ríos Tigris y Éufrates, pues se dice, desde el punto de vista científico, que los primeros habitantes surgieron en esa zona. Porque pues la Biblia no es un libro de ciencia experimental, como se conoce actualmente la ciencia positiva, positivismo, que se estructuró, no se originó, pero sí se estructuró por allá al finalizar la Edad Media con los pensadores ahí que fueron desarrollando el conocimiento que hoy en día conocemos como científico. Y ellos pues llegaron a esa conclusión de que realmente en esa zona se empezaron a asentar las primeras civilizaciones, dicen ellos, civilización mesopotámica, los sumerios, y bueno, todas esas civilizaciones antiguas que se conocen como históricas, porque pues humanamente se reconoce que la historia empieza a partir del momento en que el ser humano empieza a escribir. Bíblicamente, pues sabemos, como lo vimos hace unos miércoles, que desde el principio Dios le enseñó al ser humano a comunicarse, no solamente en tonos audibles, sino también con símbolos escritos, que Dios colocó los principios y el ser humano los fue desarrollando. Entonces, la palabra Edén es muy equivalente, solamente hago una referencia, es muy equivalente a lo que hoy en día se conoce como una especie de oasis, como algo muy habitable, con muchísima calidad de vida. Dice, al oriente, dice, puso, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado, al oriente del planeta. Seguramente Moisés tenía un punto de referencia muy similar al que nosotros tenemos. Nosotros sabemos que pues tenemos puntos de referencia, que en el oriente encontramos pues el continente asiático y parte del continente africano, en fin, toda esa parte que no es necesario explicar porque todos la conocemos, ¿sí? Nosotros pues estamos al occidente del planeta. Puso allí al hombre que había formado, ¿sí? Entonces fijémonos la secuencia, es una secuencia muy organizada, muy ordenada, ¿sí? Dios primero hace una creación general, ¿sí? Crea un administrador con cualidades transmitidas por Dios, lo coloca en un lugar, ¿sí? Y empieza, se puede decir a partir del verso 9, a desarrollar una serie de actos creativos. Dice, Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. Algunos dicen, no, pero hay contradicciones, porque allá en Génesis 1, pues dice Dios que también creó Dios animales y género y hierba. Génesis 1:12, produjo pues la tierra hierba verde, hierba, árbol que da fruto, ¿sí? Y que lo hizo completo y que todo lo hizo, pero no hay ninguna contradicción, sino que ahí es una complementación.
porque lo que crea Dios en esos primeros 6 días más el séptimo en que reposó, no porque estuviera cansado, sino para enseñarle al ser humano a vivir en función pues, de un orden. Estoy en el instituto. Qué pena, perdón. ¿No la alarma o...? No, un hermano que se está aquí comunicando, qué pena, disculpen, por favor. Perdón, si me permite un comentario antes de avanzar en la dirección en la que va para hacer un aporte con respecto a lo que estaba mencionando antes de tanto del huerto como de la ubicación. Lo primero es, digamos, la manera de pregunta. Y es que ahí dice primero que plantó un huerto al oriente de Edén, ¿sí? Dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Es decir, que Edén era como una cosa macro, grande, y dentro de esa cosa grande, que era Edén, plantó un huerto. O sea, el huerto era algo más pequeño, en donde puso a Adán y a Eva a cumplir esta labor que les encomendó. Sí, para resumir, es que en el 8 dice Jehová Dios plantó un huerto. O sea, las características son muy definidas. ¿Sí? Sí, se puede decir que de lo macro a lo micro. O no de lo macro a lo micro, sino como de lo macro a lo... Porque si uno dice micro, de pronto lo malinterpretas. Entonces dice, no, pues es que micro es otra cosa. ¿Sí? Entonces se habla de microorganismos y todo eso. Como esas palabras tienen orígenes griegos y se usan mucho en los diferentes grados de conocimiento, entonces digamos que más bien es como la secuencia, ¿sí? Que Dios está organizando. O sea, lo que vemos es un Dios de orden. El concepto principal que está desarrollando aquí es el Dios de orden, ¿sí? Le dio como un lugar específico de administrarlo. Ahí vemos varias cosas. Primero, pues que obviamente como Adán y después Eva no eran omnipotentes, ni eran omnipresentes, ni eran omniscientes, a pesar de que no había pecado, pues iban a tener ciertas limitaciones, ¿sí? Las limitaciones propias de una criatura, que en ese momento pues estaba sin pecado. Entonces lo que se ve es eso, una secuencia de creación muy organizada, ¿sí? Y muy específica, ¿sí? Dice, plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre o al ser humano que había formado, ¿sí? Que un poquito más adelante nos ayuda porque nos aclara, porque dice que hoy en día pues hay dos de los ríos muy conocidos, el Tigris y el Éufrates, sí, están bien identificados todavía. Todavía el ser humano no ha sido capaz de arrasarlos, por decirlo así de una manera muy realista, ¿sí? Entonces, sí, lo que se quiere trabajar ahí es eso, que el ser humano reconociera pues, un espacio muy definido para que también, valga la redundancia, reconociera la dependencia de Dios, las limitaciones, su función de administrador, la necesidad de estar en comunión con Dios, porque la misma palabra Edén, aunque se ha traducido de muchas maneras, pues en el fondo significa delicia, o sea, allí iba a vivir delicioso, ¿sí? Eso es lo que sencillamente está diciendo Dios ahí. No sé si queda claro hasta ahí. Bienvenido, hermano José Manuel Aconcha. Gracias, pastor. El Sí. Señor lo bendiga. Gracias, igualmente, hermano. Y lo segundo con respecto a la ubicación, creo que ahí más adelante lo menciona,
en el versículo 10, y salía de Edén un río para regar el huerto. Ujú. De Edén, del lugar, digámoslo, más grande, más general, salía un río que regaba el huerto. Y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el río que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gión, que es el que rodea toda la tierra de Cus. El nombre del tercer río es Hidekel, que es el mismo Tigris. Este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es Éufrates, ¿no? Entonces, digamos lo que quería compartir con respecto a esto, y si me permiten compartir un mapa acá, como para ilustrar un poquito. Gracias. Entonces, tenemos acá, este es esto, ¿sí están viendo? Sí, 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 gracias. Todo esto de acá es el río Éufrates. Ujú. Todo esto que viene acá es el río Tigris, ¿sí? Tengo entendido que la tierra de Ávila, no sé si estoy bien, es todo lo que es Arabia, ¿sí? No sé. Pues una buena parte, ¿no? No diríamos, es que como la clasificación que tenemos hoy en día, pues es tan, digamos, diferente, ¿no? Tan diferente. Pero sí es una buena parte de eso. Bueno, Sí. el otro río cruza esa región. Y por otra parte, el otro río que menciona es el río que rodea la tierra de Cus, ¿sí? Sí, Entonces, si no estoy mal, la tierra de Cus es todo lo que tiene que ver con África, ¿sí? Particularmente pues Etiopía y otras regiones, ¿sí estoy bien? sí, sí. No todo, pero sí una buena parte. Una buena parte. Entonces, eso está más o menos en esta región de acá. Entonces, pues lo que yo puedo ver es que realmente comprende una extensión de tierra muy grande, muy amplia, y la ubicación de los ríos, pues no da para ubicarlo en una región específica, ¿no? Entonces, pues creo yo que es un poco aventurado, porque de todas maneras cuando Moisés escribió estas referencias, la tierra estaba como está distribuida actualmente. Ahora ha sufrido cambios, como es natural, por la contaminación, por el uso del ser humano que le ha dado a la tierra, ¿sí? Pero de todas maneras hay referencias geográficas que no han cambiado, ¿sí? Entonces la tierra de Cus sigue estando en donde Moisés la conoció, y él escribió sobre esa misma referencia. Los ríos, pues 2 de esos ya desaparecieron, no podemos saber dónde están, pero en todo caso, ahí están las tierras que él menciona. Entonces pienso yo que es muy difícil realmente darle una ubicación, ¿no? Si lo Sí, hiciéramos así, más o menos podríamos pensar que uno de los ríos vendría pasando por acá, pero el otro río tendría que haber llegado hasta esta zona. Entonces, pues, no sé, era solamente como para generarles ahí más dudas, porque yo lo intenté como ubicar y Ubicar. bien, un poquito loco, quedé bien desubicado, sí. eh, no, pero es que nuestra forma de pensar es diferente. Nosotros tenemos que, digamos, generar pues, los puntos de referencia. ¿Cuáles son los puntos de referencia que hay aquí? Salía de Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en 4 brazos. Bueno, pero es que ahí me estoy adelantando. Y ahorita lo vamos a ver, pero entonces Sí. vamos a tratar como de avanzar un poquito para llegar a una... Es decir, no está, lo primero que tenemos que recordar es que no es, actualmente no tenemos una certeza plena dónde estuvo. Tenemos puntos de referencia, tenemos aproximaciones de dónde estuvo el jardín de Edén. Pero ¿qué hay que tener en cuenta? Primero, Sí, sí, hermano Andrés, iba a decir, qué pena con usted. sí, hermano, adelante.
No, señor, no se preocupe, qué ¿Sí? pena. No, listo, gracias. Miren, hermanos, ¿ustedes se acuerdan realmente cuántos años vivió Adán terrenalmente, inclusive después de haber pecado? ¿Con 160? Casi. Ahí está en Génesis 5:5. Fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Hay que recordar que la orden original para Adán y Eva, fructificar y multiplicar, llenad la tierra y sojuzgadla, ¿sí? Con pecado, pues que no era mucho, pero sí era pecado, porque de todas maneras, pues se cumplió la sentencia. En 930 años, ¿sí? Pues obviamente vivió muchos años, engendró. Dice que fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. ¿Sí? La proyección que hay del jardín del Edén es como si usáramos un término muy de la actual época, muy contemporáneo, como el centro de operaciones de Adán y Eva, ¿sí? Porque pues imaginémonos, ¿sí? Matusalén vivió 969 años, ¿sí? Es decir, vivir 900 años de vida en esa época era un promedio, ¿sí? Y era un promedio considerable. Entonces, hay que mirar la perspectiva que Dios le estaba dando en ese momento a Adán y obviamente también a Eva, que le iba a acompañar. Después Dios iba a decir que no era bueno que estuviera solo, ¿sí? Entonces, más como punto de referencia, dice aquí, Jehová Dios hizo nacer de la tierra, perdón, dice al oriente, puso allí al hombre que había formado, ¿sí? Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, o sea, la primera clase de árboles, el árbol de la vida, ¿sí? O sea, establece Dios ahí cierta, digamos, como cierto orden. Y cuando digo cierto, no estoy hablando como de parcialidad, sino estoy hablando de algo que es necesario, que era algo que había que desarrollar, algo que había que, en cierto modo, la creación de Dios necesitaba cierto desarrollo perfecto. Dice, árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea que hubo tres tipos de árboles, ¿sí? El uno, delicioso a la vista y bueno para comer. Árbol de vida en medio del huerto y árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en 4 brazos. ¿Sí? Entonces, en la gráfica que vimos, lo que está mostrando es un punto de referencia. La ubicación, pues, digamos, no es que yo diga que sea totalmente secundaria, porque ¿por qué Dios da la ubicación? Eso es una pregunta bien interesante. Los grandes eruditos pues, no se ponen de acuerdo en eso tampoco, porque pues es que la Biblia se reserva algunas cosas. Pero lo que sí nos quiere es dar a nosotros a entender un orden que Dios va estableciendo, ¿sí? Lo coloca en determinado, o sea, la creación y le dice, ahí está el jardín de las delicias, o el jardín del Edén, huerto de Edén, ¿sí? Más precisamente, y de ese gran río se deriva, ¿sí? Se reparte en 4 brazos, el nombre de uno era Pisón, rodea la tierra, donde hay oro, el oro de aquella tierra es bueno, también bedelio y ónice, pues que son como resinas y piedras preciosas. Pues menciona también el nombre del segundo río es Gijón, este es el que rodea toda la tierra de Cus, que mostraban ahí, y el nombre del tercer río y de Kel,
equivale a Éufrates, este es el que va al oriente de Asia, el cuarto río, equivale en el sentido de que se origina, ¿no? Se origina de ese río para regar el huerto, desde el verso 10, se reparte en 4 brazos. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Ya esto es una opinión personal mía. No es que la Biblia lo diga, sino que mirando un poquito desde el punto de vista geográfico, histórico, teológico, yo creo que Dios conservó, o sea, primero inspiró y ha conservado esta ubicación para ayudar al ser humano a reconocer un creador. ¿Sí? Fijémonos que de estos 4, pues todavía permanecen 2. Personalmente pienso yo, es una opinión, es como para reforzar, ayudar al ser humano a entender pues cómo Dios fue desarrollando ese orden en la creación. Es totalmente indiscutible pues que estos espacios geográficos, como le dicen ahora, pues están ahí, son evidentes, no se puede discutir nada en cuanto a esto, ¿sí? Entonces, pienso yo que eso es supremamente importante y desde el punto de vista espiritual, pues lo que hace Dios al crear estos tipos de árboles, pues recordemos que, sí, hasta hace muy poco tiempo, pues era muy famosa la famosa afirmación de que lo que Dios colocó fue una manzana, que el árbol con que Dios probó al ser humano era un árbol de manzana, que jocosamente dicen algunos, atrevidamente dicen otros, que cuando comió la manzana, entonces que no la pudo pasar bien, entonces que ahí está la situación que se da pues en la parte de la garganta del ser humano, en fin. De todo eso hay muchas especulaciones, muchas anécdotas, muchas afirmaciones, pero en el fondo, pues lo que Dios quiere es dar a entender quién realmente creó a Dios, en qué condiciones, lo creó en las mejores condiciones, le dio las mejores funciones, ¿sí? Y luego dice en el 15, tomó Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. De ahí se fundamenta lo que hablábamos hace unos miércoles. Cómo iba a labrar Adán, después acompañado con Eva, el jardín del Edén, si Dios no le dio todas las instrucciones necesarias para que pudiera desarrollar agricultura, para que pudiera medir, para que pudiera contar, para que pudiera desarrollar todo. Labrar para nada es absolutamente fácil. El hecho de labrar la tierra es algo, pues, nosotros que vivimos en las ciudades, estos asuntos no son tan directos que lo podamos, o sea, hacemos una especie de abstracción, de nos imaginamos y conocemos algunas cosas que nos cuentas y todo eso, sí, pero, por ejemplo, cuando hemos tenido la oportunidad de ir a campamentos de jóvenes y a los muchachos los pone a desarrollar, los muchachos allí desarrollan algunas actividades de simpleza agrícola, o sea, la sorpresa es grande porque pues es que labrar, esa palabra labrar o esa frase para que lo labrara y lo guardase, o sea, para que lo cultivara y lo cuidara, ¿sí? Implica un conocimiento de Dios muy específico, muy importante, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con agricultura, más adelante con lo que tiene que ver con el cuidado de los animales, la ganadería, ¿sí? El transporte, todo eso, todo lo que es la parte económica, ahí está resumido. Dios es experto en, con pocas palabras, decir mucho y con pocas palabras ponernos a nosotros a deducir, a escudriñar, ¿sí? Porque si se hiciera un tratado de todo esto, pues imaginémonos, o sea, Adán y Eva tuvieron varias profesiones, porque lo primero que le enseñó Dios pues fue agricultura. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás.
Entonces Dios tuvo el debido orden, perdón, para organizar todo como necesitaba el ser humano, como necesitábamos los seres humanos que se organizaran. ¿Sí? Hasta ahí, digamos que la parte de la creación, los comienzos del hombre y de la mujer. Hay una rama de la teología, con esto pues voy concluyendo, creo que el tiempo, no sé, quería pedirle el favor a alguien que me ayudara a controlar el tiempo, pero se me olvidó. 6:49. 49. 6:49. 6:49. Ah, bueno. Preciso aquí entonces. Es muy claro, lo que les iba a decir, hay una rama de la teología que se llama antropología bíblica. Es un estudio bien interesante que pues cuando uno tiene la oportunidad de mirarlo, pues hay muchas enseñanzas con relación a la creación del ser humano, a todo eso. Es toda una disciplina de la teología, la antropología bíblica es toda una disciplina. Pero aquí están los principios. Si uno escudriña bien y reconoce bien estos principios, pues la fe se fortalece, porque muchas cosas pues se enseñan, pero no se tienen en cuenta los principios bíblicos. Del 18 al 25 pues es muy conocido, es cuando Dios pues establece el desarrollo de la familia. En el 27 la origina, a partir del 18, Génesis 1:27, y a partir de Génesis 2:18 al 25, pues establece la familia, ¿sí? Y es donde Dios directamente oficia, la primera ceremonia matrimonial. Pregunta normalmente el ser humano, ¿de dónde sale el matrimonio? De aquí. Aquí es donde Dios casa la primera familia. Cuando Dios dice, ¿sí? Ahí muy claramente la trajo al hombre, dijo entonces, ¿sí? Y bueno, obviamente pues es una secuencia, pero ahí está entonces para dejar bien claro que la edad adámica se inicia con la creación del ser humano, con el establecimiento del jardín del Edén, con el establecimiento de la familia y con los principios para que el ser humano pudiera administrar ese jardín del Edén. Bueno, no sé si brevemente hay algo que decir para darle lugar al pastor Plácido Torres. Sí, me surge una pregunta, pues yo sé que no hay tiempo, pero voy a tratar de ser muy, muy breve. Si no podemos absorberla hoy, pues la absorbemos dentro de 8 días. Bueno, muchas gracias. Pensando en estos asuntos, nuevamente acá en esta clase de hoy, de la ubicación del Jardín del Edén, y con estas referencias geográficas que escribió Moisés, entonces a mí me da para pensar que esta teoría, que es incluso aceptada por muchos teólogos, de que en el principio cuando Dios creó la Tierra, era un solo continente que algunos científicos llaman Pangea también. Sí. Y que posteriormente esto se dividió y pues creó los continentes que conocemos actualmente. Pues leyendo estas referencias, pues yo digo que esa teoría no es posible, porque si en el momento en el que Dios estableció la tierra y estableció el Edén y estableció el huerto, y menciona si en ese momento existían estos ríos que regaban el huerto y que salían de Edén, y esos ríos siguen existiendo hoy en esas mismas ubicaciones, pues no es posible que esa teoría sea cierta, porque esos ríos con ese cataclismo hubieran desaparecido. Incluso el diluvio. El diluvio no afectó en gran manera la geografía que Dios había establecido en un principio, porque esas mismas referencias siguieron estando allí. ¿Sí? Pero, hermano Ricardo, en algún lado había escuchado, leído, no recuerdo si fue algo que vi o que escuché, en el tema ¿se acuerda que se hacía referencia a que hay un río que circunda algo?
de donde salían uno de los que no tenemos referencia. Entonces se hablaba de que efectivamente en ese momento cuando la tierra estaba unida, era uno de los ríos que rodeaba pues toda la tierra como tal. Pues no sé si estoy equivocado, o sea, realmente me acuerdo en ese momento, pero no tengo referencias bibliográficas ni nada parecido. Pero lo digo como también para, pues teniendo en cuenta lo que está diciendo. Pues sí, el tema de Pangea, pues es una de las teorías que se maneja en cuanto a la formación de los continentes, ¿no? Pues como todo eso está relacionado con las famosas estructuras geológicas, placas tectónicas y todo ese tipo de cosas, hay una parte que se ha evidenciado, ¿sí? O sea, que científicamente se ha evidenciado. Todos sabemos que hoy en día el asunto de la geofísica es un asunto bastante, digamos, estudiado. Y ahí, pues, se han hecho una gran cantidad de estudios que han dado lugar a toda la explotación, por ejemplo, del petróleo y todo ese tipo de cosas. Hay una parte que es evidenciada. Hay otra parte que es también especulativa, ¿sí? El diluvio obviamente tuvo que haber afectado seriamente la estructura del planeta como Dios lo creó. Sí, no tenemos el tiempo para mirar algunos textos, pero en algún momento lo haremos cuando avancemos. Lo cierto es que hay que reconocer, pues una parte está debidamente probada por la geofísica y otra parte que es especulativa. Simplemente nosotros tenemos que atenernos a lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí? A raíz del pecado, pues hubo desequilibrios también naturales, hubo desequilibrios en la creación. Aquí encontramos los primeros, inmediatamente el ser humano peca, pues se encuentran los primeros desequilibrios, ¿sí? No solamente en el planeta, sino también pues en general, en el ser humano, en los idiomas, en todo eso. Entonces, digamos que a manera de una conclusión preliminar, sí, la Biblia sí habla de un río que rodeaba, ¿sí? Pero aún así, pues uno lo que puede entender es que sí hubo ciertas afectaciones en la distribución. Si no, digamos, la teoría de Pangea tiene absolutamente 100% de razón, porque pues en qué se fundamenta, perdón Plácido, que quite un par de minutos para mirar, porque pues es un tema como de consulta un poco. Nosotros en el instituto en alguna ocasión alcanzamos a mirar algo, pero pues no fue algo así como profundo. Es muy, digamos, evidente que si uno toma la conformación, la figura mejor, y hoy en día pues más con los satélites de África, fácilmente podría encajar con América y, o sea, el proceso de que plantea la teoría de Pangea desde el punto de vista gráfico, pues es muy fácil de decir, sí, esto encaja muy bien como si fuera un rompecabezas, ¿sí? Yo personalmente creo, o sea, creo no, sino que hay algunas evidencias pues de los movimientos que ha habido en las estructuras de la corteza terrestre, en la estructura mejor del planeta Tierra, porque todos sabemos que la corteza terrestre solamente es parte de la estructura del planeta Tierra. Entonces, digamos que una conclusión preliminar es que a raíz de toda la pecaminosidad en el ser humano y a raíz de los juicios que Dios tuvo que aplicar a través del diluvio y a través, por ejemplo, de juicios como los de Sodoma y Gomorra, que pues han sido juicios temporales para contener un poco el pecado y dar lugar a que pues la humanidad no se extinguiera totalmente y muchos de nosotros pudiéramos llegar a Cristo, más los que faltan. Entonces, transformaciones sí hubo. La Biblia no entra en esos detalles porque aunque son importantes, pues lo principal pues es la redención que Dios hace
tanto del ser humano como de la creación en general. Entonces, eso sería como la gran conclusión preliminar. Pero si alguien puede ayudar a consultar, o si podemos mirar y un poquito en detalle, vamos viendo. Aquí cuando avancemos un poco en Génesis, porque pues esta parte es un poco extensa, la parte de la creación del ser humano, la parte de la caída en pecado, todo lo que es la edad adámica, pues tiene una parte, y la edad del diluvio, pues tiene otra parte, ¿sí? Parece una conclusión muy simplista, pero no lo es. La verdad es que bíblicamente no tenemos todas las suficientes evidencias para decir que era de una manera, pasó por esta y llegó a ser esta. Lo que es totalmente evidenciado bíblicamente es que a raíz del pecado y de los juicios de Dios ha habido transformaciones supremamente grandes en la creación del planeta Tierra, santo. Muchas gracias. Pastor Plácido. Sí, gracias, pastor. Buenas noches para todos. Buenas noches. Añadiendo un poco a lo que se ha dicho, porque pues todos aprendemos que es importante todo esto porque se ve geografía bíblica, historia bíblica, y todo lo que es bíblico es bueno. Mirando un poco las cosas con relación a lo que Dios ha permitido y no ha permitido que el hombre pueda hallar. Esto es la misma idolatría del hombre, ¿sí? Comenzando desde Moisés, por ejemplo, hablando del cuerpo de Moisés. No fue permitido al pueblo encontrarlo por eso mismo. Hay cosas que el hombre encuentra y hoy vemos en muchos lugares que en un árbol entonces aparece, llueve y se hace una figura y el hombre va a ir la idolatra. Entonces muchas cosas que Dios no ha permitido que el hombre encuentre, dando evidencia con relación a la idolatría del ser humano. Muchas cosas Dios no, en la misma arca de Noé, el hombre la ha tratado de encontrar y sabe la ubicación, en los montes de Arará. Es como ayudando también un poco con relación a los sitios específicos, ¿cierto? Que habla la Biblia. Pero creemos por fe todo eso, de que realmente han existido y son una realidad para nosotros, con relación a la misma creación y a los mismos patriarcas. Bueno, todo lo que se ve en la Biblia, es importante notar eso, para que el hombre no deje a un lado la idolatría. Vemos el mismo pueblo que saliendo de Egipto, pues Moisés se demoró 40 días y ellos empezaron inmediatamente a adorar un toro. Hicieron con lo mismo oro que traía, un becerro de oro, y empezaron a adorarlo. Entonces ahí vemos la idolatría del hombre. Es una opinión muy personal con relación a centro o ubicaciones geográficas, cosas que Dios permitió como el arca, Moisés, muchas cosas que hemos visto que son una realidad para nosotros.